Un cordial saludo a todos. En este pequeño video les voy a mostrar cómo van a acceder al curso virtual del idioma Aymara. Para empezar, vamos a recordar cómo se han inscrito, ¿no? Han ingresado a esta página aymara.cayenne.org. En esta página, específicamente en la pestaña Cursos, esta oferta Cursos, aquí es donde se han inscrito al curso de Aymara, ¿sí? Importante siempre para poder acceder es que lean bien, ¿no? Entonces muchos tal vez no lo han leído, ¿no? Entonces ahí está la información, modalidad, cómo se va a dar la clase, los días y horarios, lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 6:45, hora de Bolivia, ¿ya? Modalidad a través de la aplicación Zoom, pero recuerden, solamente tenemos acceso para 99 personas, ¿no? Si no logran ingresar, siguen la clase por lo que es el YouTube, ¿no? Y también por esta misma plataforma, cayenne.org, ¿no? Las actividades, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? 4 meses. Fecha de inicio, hoy, lunes 19 de julio. La certificación por la Pontifical Catholic University, el facilitador Román Pairumani. Este curso es totalmente gratuito. ¿Qué vamos a aprender? Ahí está. Y aquí también pueden descargar el documento completo en PDF, ¿no? En el cual detalla todo el curso de forma específica. Y también hoy hemos compartido a los grupos para que puedan leer, ¿ya? Ahora, aquí dice, ¿no? Canales de suscripción obligatorios. Se supone que al momento de inscribirse, ustedes ya tenían creado su cuenta, ¿no? Al hacer clic aquí, creaban su cuenta, ¿no? Clases en vivo, ya estar suscrito a la página o al canal de YouTube, ¿no? Grupo de tareas, ¿no? Para algunas tareas vamos a utilizar el Facebook, ¿no? Unirse al grupo. Entonces, ya tenían toda esta información. Entonces, hoy he visto que muchos no lo han hecho, ¿no? Y recién venía el formulario de inscripción. Una vez llenado el formulario de inscripción, lo que ha pasado es que ustedes tenían que agregarse al grupo de WhatsApp. Tampoco lo han hecho muchos, ¿no? Sin embargo, el día de ayer hemos mandado a los correos electrónicos y también a los grupos de WhatsApp la información del inicio del curso. Básicamente hemos mandado este link, ¿no? Y hacen clic o ponen el cursor encima de Campus, Aymara Básico. Hacen clic y les he mandado una contraseña, ¿sí? Una contraseña. No lo vamos a decir ahora, no lo vamos a decir porque ya lo tienen, ¿no? Entonces siempre hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas, ¿sí? Siempre, entrar. Eso tienen en el grupo de WhatsApp y en su correo electrónico, ¿ya? Ahora estamos entrando a la página en el cual estamos desarrollando el curso, ¿ya? Entonces, aquí está el curso, introducción al curso, está la presentación, materiales de estudio, aquí tienen la información para adquirir el libro de estudio básico. Aquí está el diccionario, simplemente haciendo clic van a descargar. Acceso al curso, aquí está el link, ¿no? Aquí específicamente está diciendo, solo tenemos disponible acceso para 100 participantes. En caso de no poder ingresar, debe seguir la clase por YouTube, ¿no? Entonces, para estar entre los 100, debe despertarse un poco más antes y estar en la sala de espera, ¿no? Ahí está el enlace, el código, el ID si es que les pide, o haciendo clic directamente aquí, ¿no? Ahora, ¿no está suscrito al canal de YouTube? Aquí está, ¿no? Acceder al canal. Horario de clases. Aquí nuevamente estamos reiterando. Lunes, miércoles y viernes. 6 de la mañana a 6:45 AM, hora de Bolivia. ¿Ya? Ahora, ¿todavía tienes alguna duda? Ahí está el PDF. Pueden hacer clic y descargar directamente, ¿no? Grupo de WhatsApp, ahí está. Solamente se deben unir en uno de ellos, en cualquiera de ellos grupos se deben unir. Hay algunos que están llenos, ¿no? Entonces hay algunos que están vacíos o les falta alguno, únanse los que no están, pero solamente en uno porque se va a compartir la misma información, ¿ya? Aquí está el desarrollo del curso. Esto hemos visto el día de hoy. Ahí está la grabación. Haciendo clic ahí, les manda al video, ¿no? Actividad uno. Simplemente hacen clic ahí
Yo voy a abrir otra pestaña, ¿sí? Ustedes hacen clic directamente, ¿ya? Y la canción para aprender para el día miércoles, ¿no? Y para la siguiente clase en todo caso, ¿no? Y aquí también se va a cargar de la misma forma el día en la siguiente clase, ¿no? Después de terminar cada clase, vamos a cargar las actividades. Ahora aquí, el foro, la actividad 1 es el foro, es simplemente responder, ¿no? Ahora, para poder responder, ahí está, necesariamente debes iniciar, debes tener tu cuenta, ¿no? Hace un momento les decía, ¿no? Voy a volver nuevamente, aquí está. Cuando se han inscrito, cuando estaban revisando la información, ya tenían que haberse creado su cuenta. Ahí está, ¿no? Ahí hace un momento les he recalcado también. Canal de suscripción obligatorios. Crear mi cuenta. Entonces, no tienes cuenta todavía. ¿Cómo vas a crear? Simplemente cuenta. Ahí está la última pestaña. Y aquí dice registro. ¿Sí? Registro. Al hacer clic ahí, me da la opción de colocar mi nombre de usuario. Debe ser en minúsculas. Mi nombre completo, mi apellido, dirección de correo electrónico, mi contraseña, debo confirmar la contraseña. Estos son mis datos, o sea, yo voy a colocar el que yo quiera, ¿ya? Y en otro, ustedes cuando ya creen su cuenta, directamente van a poner iniciar sesión, ¿ya? Pero previamente ya tenían que tener creado su cuenta, ¿no? Entonces ahí, con su nombre de usuario, van a crear su cuenta, ¿sí? Eso es para poder participar en las actividades, ¿no? Recuerden, utilizamos el Zoom para las clases. Esta plataforma, ahí está, esta plataforma utilizamos para contenidos, para las actividades, tareas, ¿no? Aquí va a estar siempre, ¿sí? Entonces solamente es eso, ¿no? Recuerden leer toda la información. Hay muchos que están preguntando cosas obvias que ya están aquí o en el documento. Entonces lean primero. ¿Listo? Cualquier duda, estaré atento y estaré tal vez grabando también otro video. Gracias.